cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1266 dice así: la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación. Ya la describe, que es lo que nos da esa gracia, ¿no? Antes de continuar la lectura, sería bueno que nos quedemos en este término: gracia santificante, gracia de justificación. ¿Qué significa esa expresión gracia santificante? Bien, la gracia santificante, lo primero que hay que decir es que cuando decimos que Dios nos da su gracia, pues tendemos a pensar, uno tiene el riesgo, ¿no?, de pensar que Dios te da algo, una cosa. Y no es tanto algo la gracia, sino más que algo es alguien, o sea, es decir, es Dios mismo el que se te da. No es que Dios te dé una cosa, es que Dios mismo te da su amistad, y al darte su amistad, esa amistad te transforma. Yo pondría el ejemplo de Zaqueo. Acordaros de Zaqueo, de cómo el Señor le dice: bájate de ahí, que tengo que alojarme en tu casa. La gracia es que Cristo tiene una amistad con Zaqueo, le ofrece una amistad, que esa amistad después conlleva un cambio en Zaqueo. Está mejor dicho Jesús en casa de Zaqueo, y la presencia, la amistad de Cristo con Zaqueo es tan plenificante que de repente Zaqueo se pone en pie y dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he faltado a alguien, si en algo he robado a alguien, le daré 4 veces más. Alguien podría levantarse y decirle: Zaqueo, ¿por qué has dicho eso? Si Cristo no te ha reprendido que fueses un ladrón, si nadie te ha dicho nada, ¿por qué? ¿Por qué se te ha ocurrido tal cosa, no? Igual la mujer de Zaqueo le miraba con mala cara a su marido por haber tenido esa salida en la que anunciaba que se iban a desprender de los bienes, quién sabe, ¿no? Pero la explicación es muy, muy sencilla. O sea, la amistad, la intimidad en la que se había abierto Zaqueo a Jesucristo, eso transformaba su vida, o sea, era consecuencia lógica. Por lo tanto, no es que la gracia sea algo que Dios nos da, es su amistad ofrecida. Lo que pasa es que esa amistad ofrecida transforma nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es la gracia santificante? Pues es un don, es la amistad de Dios ofrecida, que se nos ofrece por medio de Jesucristo para nuestra salvación, que supone hacernos, que Él supone en primer lugar un don sobrenatural, que Él mora en nuestra alma. Y al mismo tiempo, esa alma está transformada, es decir, no puede Dios morar en nuestra alma mientras que no estemos en pecado mortal, lo cual supone una purificación. El ser purificados es al mismo tiempo que ser elevados. Toda alma exenta de pecado mortal está en gracia santificante. Todo bautizado que es purificado es elevado. Todo bautizado que ha sido elevado, pues ha sido purificado previamente, ¿no? Solo Dios da la gracia santificante por los méritos de Jesucristo. Estar en gracia santificante es totalmente necesario para la salvación. Nadie que no muera en gracia santificante puede ir al cielo. Es decir, se trata del estado del alma que está adherida a Jesucristo, adherida a Él. Por lo tanto, definamos de esta forma lo que es la gracia de Dios, la gracia santificante. Es estar adheridos a Jesucristo. Y eso supone una purificación del pecado, una sanación del pecado mortal, al mismo tiempo que una elevación a una intimidad con Él. Y creo que es bueno el caso ese de Zaqueo, ¿no? Como que gráficamente veamos eso allí bien expresado en el Evangelio. Cristo le ofrece una amistad que supone
conlleva íntimamente unido el arrepentimiento de sus pecados, y por eso él se levanta allí y dice: a la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, sin algo he robado daré 4 veces más. La amistad de Cristo, esa elevación, conlleva al mismo tiempo una sanación, una purificación, una contrición. O sea, todo está integrado en el mismo paquete, como decimos, ¿no? La sanación y la elevación. Bien, pues dice aquí: la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación. Gracia santificante o gracia de la justificación es lo mismo, porque la palabra justificación, acordaros de que en la Sagrada Escritura es sinónimo de santificación. Hacernos justos ante Dios es lo mismo que hacernos santos ante Dios. Porque ¿quién es el justo? Pues Jesucristo, el santo. Aquí por la palabra justo se entiende el santo. Justificación, por lo tanto, es lo mismo que santificación. Y sería un error separar los dos conceptos como si fuesen dos cosas distintas. No. Acordaros de lo que decíamos ayer, de que el concepto luterano de justificación sí que se distingue de santificación. Acordaros ese ejemplo que puse del montón de estiércol que es tapado por la nieve que ha caído, sí, y entonces somos justificados, pero sin ser santificados, sin que nuestra podredumbre, sin que nuestro pecado sea transformado. Eso sí que es un error, que es distinguir justificación de santificación. No. Nosotros creemos que la justificación, el hacernos justos, es lo mismo que hacernos santos. Bien, por lo tanto, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación. Y entonces dice aquí tres consecuencias que tiene en nosotros. Primero, le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. O sea, es decir, que las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad suponen el haber sido elevados por la gracia de Cristo. Nadie podría decir Jesús es Señor si no es asistido por el Espíritu Santo. La fe, la esperanza y la caridad superan nuestra condición carnal. Porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, es como tener un lenguaje distinto, aprender otro idioma. El idioma del amor, el idioma de la fe, el idioma de la esperanza. Para eso hay que ser elevados. Nosotros igual no nos damos cuenta porque igual hemos nacido pues en una familia tradicionalmente católica y desde pequeños, desde que nos recordamos a nosotros mismos, desde que tenemos recuerdo y memoria de nuestros primeros pasitos, ya nos hemos visto con fe, esperanza y caridad. Porque sí, porque es que desde pequeños la hemos tenido, ¿no? Entonces, es bueno que nos demos cuenta de que la fe, esperanza y caridad es algo totalmente nuevo. Y no porque se nos haya dado desde pequeñitos, es algo que viene con la naturaleza humana. No. Es algo que supera totalmente la naturaleza humana. Es un don sobrenatural. A veces es bueno compararse con lo que ocurre con un neoconverso, con un adulto converso. Es bueno también que leamos biografías de personas que se han convertido pues en la etapa ya adulta de su vida, o incluso que asistamos a algún congreso de esos que suele haber de adultos convertidos, que suelen ser muy hermosos, porque es que en ellos, en esos testimonios, vemos la novedad tan grande que supone el bautismo, la novedad tan grande que supone el ser de Cristo comparando con la etapa anterior en la que uno no conocía el bautismo y no conocía a Jesucristo en su intimidad. Nosotros tenemos el peligro de que siempre nos hemos visto a nosotros mismos con fe, esperanza y caridad. Entonces casi nos parece que eso es algo natural. No es natural, es sobrenatural. Es sobrenatural el poder ver con ojos de fe. Y uno se da cuenta que con ojos de fe ve muchísimo más que una persona que está al lado tuyo, que puede ser mucho más inteligente que tú, pero como no tiene ojos de fe, no ve más allá de las cosas.
Y nosotros, por tener fe, vemos más allá de las cosas. Es como una luz penetrante, en la cual la materialidad de las cosas no es un obstáculo para ver más allá. Y cuando tenemos esperanza, pues somos capaces de ver la vida más allá de las circunstancias que nos rodean. Y las circunstancias que nos están rodeando no limitan la concepción de la vida, porque sabemos pues que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Lo sabemos por la esperanza que tenemos de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y también cuando vemos una persona que, humanamente hablando, pues nos puede haber hecho pues una gran faena, sin embargo, por la virtud de la caridad somos capaces de trascender esa situación, ¿no? Y de amarla, pues como alguien que no tenga las virtudes teologales, pues no podrá amarla, porque la amamos en Cristo. Y la amamos como Cristo la ama. O sea que eso, aunque lo hemos llevado desde pequeñitos, eso no es natural, es sobrenatural. Tener esa visión que supera la visión natural, esa esperanza que supera toda esperanza humana, y ese amor que supera pues lo que nosotros podemos entender por amabilidad o no amabilidad de las personas. Segunda finalidad, ¿no?, de esa gracia santificante. Nos concede vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Nos concede vivir y obrar. Bueno, porque es que hay que darse cuenta de que lo propio del bautizado es que no es su voluntad, ¿no? Es verdad que nosotros seguimos siendo responsables, lógicamente, y es nuestra voluntad la que rige, pero, sin embargo, es verdad que nuestra voluntad gobierna nuestra persona al mismo tiempo que es movida por el Espíritu Santo. Y una obra buena que hagamos, una obra buena, es al 100% nuestra, al mismo tiempo que es también al 100% inspirada y movida por el Espíritu Santo. No es que esto sea por tantos por cientos, ¿no? Es 40% nuestro, no. A nivel, lógicamente, natural, una obra buena que hagamos, pues está al 100% movida por nosotros. Pero en otro nivel sobrenatural, esa obra está inspirada, asistida, prolongada, al 100% por el Espíritu Santo. Son dos niveles que son capaces de integrarse sin quitarle uno al otro autonomía y su propia forma de ser. Somos movidos por el Espíritu Santo. Entonces, un acto, una obra de caridad, es nuestra al mismo tiempo que es del Espíritu Santo. Las dos cosas son verdad. Por eso es un don de Dios del cual no nos debemos de enorgullecer, en el mal sentido de la palabra, ¿no?, de envanecer, al mismo tiempo que es una obra nuestra y también es meritoria. Las dos cosas son ciertas. Esto supone, visto así las cosas, lo importante que es que describamos la vida espiritual como un no poner obstáculos a la acción de gracia en nosotros, ser dóciles a la acción de la gracia. La pluma, evidentemente, lo importante es que sea dócil en la mano de quien la mueve. El primer aspecto importante para la santificación es no ser terco, ser dócil, dejarse llevar, no ser de ideas fijas, o sea, partir de que la iniciativa no es mía, de que la iniciativa es de Dios, y por lo tanto el estar discerniendo siempre, estar siempre abierto a lo que Dios quiera, buscando, haciendo siempre la pregunta, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será otra? Es decir, la primera condición para la santificación es la docilidad. Yo creo que no hay cosa más opuesta, ¿no?, o obstáculo más grande para la santificación que la soberbia o el orgullo, que es todo lo contrario a la docilidad, a la docilidad. Como arcilla dócil en manos del alfarero, así es el cristiano, en manos dejándose moldear por el Espíritu Santo que le conforma. Por eso dice, nos concede vivir y obrar
bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Pues eso es así, y además es una manera en la que los dones del Espíritu Santo están actuando muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta, ¿eh? Pueden estar actuando de una forma en la que uno no se dé cuenta, está siendo asistido y le parece a él que eso es suyo. No, démonos cuenta de que aunque algo brote de nosotros, está inspirado y asistido por el Espíritu Santo. Ese bien, ¿no?, que uno obra casi con naturalidad, es don del Espíritu Santo. El don de inteligencia, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de consejo, el don de piedad, el don de fortaleza, el don de temor. Bien, pues son dones que están fundidos en nosotros hasta el punto de que podemos no darnos cuenta de que estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo. Levanto los ojos al monte, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Conviene que levantemos muchas veces los ojos a lo alto y que nos demos cuenta de que estamos siendo asistidos por la gracia y sin darnos cuenta. Y el tercer aspecto, lo primero es, pues, le hace capaz, esa gracia santificante, de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo. Segundo, nos permite vivir y actuar bajo la moción del Espíritu Santo. Tercero, nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Lo cual es otro pequeño recordatorio, porque es que como las virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad, son unas virtudes que se infunden en el cristiano al modo divino, y parece que por supuesto que también las virtudes teologales suponen un concurso de la voluntad humana, ¿no? Pero como son más hechas según un modo divino, pues bueno, nos parece que entonces las morales, las virtudes morales, que son pues todo ese resto de virtudes, que nos puede parecer que como ya suponen ya un modo humano, un tener que participar, pues por ejemplo la virtud de la constancia para vencer la pereza, etcétera, como suponen una especie de modo humano de concurrir y ayudar y abrirnos a la gracia y poner una fuerza de voluntad, etcétera, para que esas virtudes no sean también asistidas por el Espíritu Santo, nos puede parecer pues que ya no son tanto un don de Dios, sino que son ya más una iniciativa humana. Pues estaríamos equivocados si pensaríamos eso, si pensásemos eso. Estaríamos equivocados si pensásemos que ya en el tema de las virtudes morales, entonces ya no hay tanta iniciativa divina, sino que aquí ya es nuestra fuerza de voluntad las que tiene que realizarla. Pues no, porque la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes morales es que en las virtudes teologales Dios nos da su gracia al modo divino, y en las virtudes morales Dios nos da su gracia al modo humano. Es decir, cuando uno tiene que poner una fuerza de voluntad para vencer su pereza, Dios da su gracia al modo humano, luchando pues para que esa pereza podamos yéndola poco a poco sometiendo, ¿no? Al modo humano Dios va fortaleciendo esta voluntad nuestra que tan penosa no se le hace esa lucha contra la pereza. Pero es gracia de Dios, aunque sea dada al modo humano, pero es gracia de Dios. Es dada pues en un contexto de lucha, de un pasito para adelante, un pasito para atrás, y como cuando uno va remando, ¿no? Va remando y le cuesta, pero aunque sea dada al modo humano, es gracia de Dios también. O sea, por lo tanto, la conclusión es que todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Así termina este punto. O sea, en el santo bautismo hemos sido elevados a ser una criatura nueva, y entonces ese vivir de las virtudes fe, esperanza y caridad, ese ser asistidos por el Espíritu Santo, ese ir creciendo en la vida de gracia, ser una nueva criatura, etcétera, todo eso pues tiene su raíz en el santo bautismo. En el santo bautismo que nos hace criatura nueva, y entonces vivimos no únicamente a un nivel natural, sino que vivimos también a un nivel sobrenatural.
Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.